Mi padre me despreció por 30 años, hasta que necesitó mi riñón y la verdad salió a la luz. Hola a todos. No suelo escribir mis problemas en internet, pero he llegado a un punto en el que no puedo hablar de esto con nadie en mi vida real sin sentir que me juzgan o que no entienden el trasfondo de mi frialdad. Estoy sentado en mi oficina, mirando el teléfono mientras vibra con mensajes de un hermano al que quiero pero de una vida que intenté dejar atrás hace mucho tiempo, y supongo que necesito soltarlo todo para no volverme loco. Para que entienda mi situación actual, tengo que regresar a mis primeros recuerdos porque mi infancia no fue traumática en el sentido físico, pero fue un desierto emocional que me moldeó de formas que aún hoy intento reparar. Mi padre siempre fue una figura lejana, casi como un mueble caro en la casa que no podías tocar ni ensuciar. Recuerdo que cuando yo tenía 5 o 6 años intentaba acercarme a él cuando llegaba del trabajo para mostrarle algún dibujo o contarle algo que había pasado en la escuela, pero él simplemente me miraba con una mezcla de cansancio y algo que ahora, de adulto, identifico como un profundo desprecio contenido. Me ponía una mano en el hombro, no de forma cariñosa sino para mantenerme a distancia, y me decía que fuera con mi madre porque él estaba ocupado. Crecí pensando que todos los padres eran así, que el amor era algo que se ganaba con logros y yo simplemente no era lo suficientemente bueno para ganarme el suyo. Mi madre, por otro lado, era cariñosa pero siempre parecía estar disculpándose por algo, siempre intentando compensar el silencio de mi padre con dulces o juguetes, pero nunca enfrentándolo, nunca preguntándole por qué no podía abrazar a su propio hijo. Todo cambió radicalmente cuando yo cumplí 8 años. Mi madre siempre había querido una familia grande, pero tuvo muchas complicaciones en mi parto, y los médicos le dijeron que no podía volver a quedar embarazada. Durante un tiempo hubo una tensión insoportable en casa, y mi padre se volvió aún más huraño, hasta que un día anunciaron que iban a adoptar. Así fue como llegó Mateo a nuestras vidas. Él tenía apenas 2 años cuando llegó y la transformación de mi padre fue inmediata y aterradora para mí. El hombre que apenas me dirigía la palabra de repente estaba en el suelo jugando con camiones, riendo a carcajadas y cargando a ese niño sobre sus hombros como si fuera el tesoro más grande del mundo. Ver eso siendo un niño de 8 años rompió algo dentro de mí. Yo me quedaba en el marco de la puerta observándolos y mi padre ni siquiera notaba mi presencia, o si lo hacía, su expresión cambiaba de la alegría absoluta a una máscara de indiferencia en cuanto sus ojos se cruzaban con los míos. Mateo creció siendo el favorito indiscutible, el hijo que mi padre siempre quiso, mientras yo me convertía en el otro, el que sobraba en las fotos familiares, el que recibía regalos prácticos como calcetines mientras a Mateo le compraban consolas de videojuegos y bicicletas nuevas. A pesar de todo, y esto es lo más extraño, nunca pude odiar a Mateo. Él era solo un niño que no tenía la culpa de la disfunción de mis padres y siempre fue un buen hermano conmigo. Me buscaba para jugar y me defendía cuando mi padre me regañaba injustamente, aunque sus defensas a veces empeoraban las cosas. Sin embargo, en cuanto cumplí los 18 años agarré mis cosas y me fui. No esperé a la graduación formal, no pedí dinero para la universidad y no miré atrás. Trabajé en lo que pude, estudié de noche y construí una vida a cientos de kilómetros de distancia donde nadie me conocía como el hijo decepcionante. Mantuve una relación cordial pero muy distante con mis padres. Llamadas de 5 minutos en Navidad y cumpleaños, mensajes de texto secos y visitas de un día cada 2 años solo para que mi madre no llorara por teléfono. Con Mateo la relación fue distinta, nos escribimos a menudo y él sabe que lo quiero, aunque nunca le he contado la profundidad de mi resentimiento hacia mi padre porque no quería arruinar la imagen que él tiene de su héroe. Pero aquí es donde la situación se complica y por eso estoy escribiendo esto. Hace 3 días Mateo me llamó llorando. Me dijo que nuestro padre ha estado mal de salud los últimos meses y que finalmente tienen un diagnóstico, insuficiencia renal crónica severa. Sus riñones están fallando rápidamente y necesita un trasplante. Mateo ya se hizo las pruebas, pero, por razones obvias, él no es un donante compatible. Mi madre está devastada y, según Mateo, mi padre está aterrado aunque no lo admita. Mateo me rogó que considerara hacerme las pruebas de compatibilidad. Me dijo, él es tu padre. Sé que no siempre fueron cercanos, pero la familia debe estar unida en las crisis. No puedes dejar que se muera si tienes la oportunidad de ayudarlo. Sus palabras me golpearon como un tren. No siempre fueron cercanos, es el eufemismo más grande del siglo. Mi padre me ignoró, me despreció y me hizo sentir invisible en mi propia casa durante casi 2 décadas y ahora, cuando su vida depende de ello, ¿se supone que debo ofrecerle una parte de mi cuerpo? Lo que más me duele es que mi padre ni siquiera ha sido el quien me ha llamado. Sigue siendo Mateo el que hace el trabajo sucio, el que intenta unir los pedazos de un puente que mi padre quemó hace mucho tiempo. Siento una rabia sorda en el pecho, pero también una culpa asfixiante porque si no lo hago y él muere, seré yo quien cargue con eso el resto de mi vida. Pero si lo hago, siento que estaría validando años de maltrato emocional, dándole mi salud a alguien que nunca me dio un abrazo sincero. ¿Soy un monstruo por dudar?
Debería simplemente ignorar el teléfono y seguir con mi vida como si ellos no existieran, o tengo una obligación moral por el simple hecho de compartir sangre con ese hombre. Mi cabeza me dice que me aleje, pero mi corazón, o lo que queda de él después de esa infancia, me dice que si no ayudo seré igual de frío que él. Edith, respondiendo a algunas dudas de los comentarios. Gracias a todos por sus mensajes. No esperaba que tanta gente leyera esto. Para responder a algunas de las preguntas más comunes. Sobre mi madre. Ella me ha enviado un par de mensajes diciendo que rezan por un milagro y que saben que tengo un buen corazón. Me enferma un poco que use la manipulación religiosa ahora, cuando nunca tuvo el valor de decirles a mi padre que se estaba portando como un idiota conmigo. Ella es una facilitadora, siempre lo fue. Mi padre sabe que Mateo me llamó, no lo sé. Conociéndolo, probablemente se sienta humillado de que su vida dependa de mí, o tal vez sea tan arrogante que piensa que es mi deber y ni siquiera debería dar las gracias. Mi situación económica y personal. Estoy bien, tengo un buen trabajo y una pareja estable que me apoya, aunque ella prefiere no opinar demasiado porque sabe lo doloroso que es este tema para mí. Ella dice que hará lo que yo decida, pero la veo mirarme con tristeza cada vez que cuelgo el teléfono. Voy a tomarme el fin de semana para pensar. Mateo sigue enviando mensajes con fotos de ellos en el hospital y honestamente, estoy empezando a sentirme acosado por su optimismo de que todo saldrá bien. Actualizaré pronto. Actualización 1. Hola de nuevo. Ha pasado una semana desde mi post inicial y las cosas han escalado de una manera que no pude controlar. Gracias por todos sus consejos, leí cada uno de ellos, desde los que me decían que los mandara al diablo hasta los que me pedían que fuera la persona más grande. Al final, la presión de Mateo y la culpa persistente me ganaron, y decidí viajar a mi ciudad natal para ver la situación con mis propios ojos antes de tomar una decisión definitiva sobre las pruebas. El viaje de 4 horas en auto fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a esa casa se sentía como si me estuvieran quitando capas de la piel que me costó años construir. Llegué directamente al hospital porque Mateo me dijo que mi padre había tenido una crisis de presión arterial y lo habían dejado ingresado. Cuando entré a la habitación, el olor a desinfectante y el pitido de las máquinas me marearon. Mi padre estaba allí, acostado, y me sorprendió lo mucho que había envejecido. En mi mente él seguía siendo ese hombre imponente y severo, pero lo que vi fue a un anciano frágil, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Mi madre se levantó de un salto y me abrazó llorando, agradeciéndome por venir como si ya hubiera aceptado donar el riñón. Mateo también estaba allí, me dio un abrazo fuerte y susurró un gracias, hermano. Pero el momento que me heló la sangre fue cuando mi padre abrió los ojos. Me miró, y por un segundo, vi un destello de algo que no pude identificar, arrepentimiento, esperanza, pero duró un suspiro. Luego, simplemente asintió con la cabeza y dijo, «Has venido». Ni un hola, ni un perdón por no llamarte, ni un me alegra verte. Solo una constatación de mi presencia, como si fuera el técnico que viene a arreglar el aire acondicionado. Me quedé en el hospital unas horas y la dinámica familiar seguía siendo la misma. Ellos hablaban de cosas de la casa, de los vecinos, de lo mucho que Mateo los ayudaba, y yo estaba allí, sentado en un rincón, sintiéndome como un fantasma. Mi padre hablaba con Mateo con una suavidad que me quemaba por dentro, dándole instrucciones sobre el jardín y preguntándole si había comido bien. A mí apenas me dirigió la palabra, excepto para preguntarme si todavía trabajaba en eso de las computadoras. A pesar de la rabia, de la absoluta falta de calidez de su parte, acepté hacerme los análisis iniciales de compatibilidad. No lo hice por él. Lo hice por Mateo. Lo hice porque Mateo me miró a los ojos y me dijo que no sabía qué haría si nuestro padre moría, que él no estaba listo para perderlo. Me di cuenta de que si me negaba y mi padre moría, mi relación con Mateo se terminaría para siempre. Él nunca me lo echaría en cara directamente, pero el resentimiento se instalaría entre nosotros y él es la única familia real que me queda. Así que fui al laboratorio del hospital. Me sacaron varios tubos de sangre y me hicieron preguntas sobre mi historial médico. Mientras la enfermera trabajaba, yo pensaba en lo irónico que era todo. Mi sangre, la misma que él parecía despreciar cuando corría por mis venas de niño, ahora era lo único que podía salvarlo. Antes de irme del hospital, tuve un momento a solas con mi madre en la cafetería. Le pregunté directamente, ¿por qué siempre fue así conmigo? ¿Qué hice yo de niño para que él nunca pudiera quererme como quiere a Mateo? Ella se quedó callada, mirando su café, y luego dijo algo que me dejó muy inquieto. Tu padre tiene sus razones, hijo. Ha tenido una vida dura y a veces el dolor se manifiesta de formas extrañas. No es que no te quiera, es que es complicado. Pero ahora tienes la oportunidad de arreglarlo todo. Si haces esto por él, él finalmente verá quién eres.
Sus palabras me parecieron una basura absoluta. ¿Tengo que comprar su amor con un órgano? ¿Ese es el precio de su aceptación? Salí del hospital sintiéndome sucio y más confundido que antes. Ahora estoy de vuelta en mi casa, esperando los resultados. Mateo me escribe cada pocas horas preguntando si he tenido noticias del laboratorio. Lo que él no sabe es que una parte de mí, una parte muy oscura y herida, espera que los resultados digan que no somos compatibles. Espera que la biología me dé la excusa perfecta para retirarme sin ser el villano de la historia. Pero si somos compatibles. Dios, no sé si soy lo suficientemente fuerte para pasar por una cirugía por un hombre que nunca me dio una palabra de aliento cuando más la necesitaba. Les mantendré informados cuando lleguen los resultados. Se supone que será en un par de días. Actualización 2. Hola a todos. Sigo aquí. Han pasado 3 días desde que me hice las pruebas y la espera se está volviendo insoportable. No sabía que el tiempo podía pasar tan lento cuando estás esperando una noticia que, honestamente, no sabes si quieres que sea positiva o negativa. Mi pareja me dice que me ve ausente, que estoy físicamente aquí pero que mi mente se quedó en los pasillos blancos de aquel hospital, y tiene razón. Ayer recibí una llamada de Mateo. Su voz sonaba diferente, no tenía ese optimismo forzado de la semana pasada. Me dijo que los médicos habían estado haciendo preguntas extrañas sobre los antecedentes médicos de la familia, específicamente sobre el lado de mi madre. Según él, hay algo en los resultados preliminares que no les cuadra del todo. Mi padre ha empeorado un poco, ha empezado con diálisis y el proceso lo deja exhausto y, según mi madre, más amargado que de costumbre. Ella dice que él se niega a hablar de mí, lo cual es casi un alivio, pero a la vez es como una bofetada constante. Incluso estando a las puertas de la muerte, su orgullo le impide reconocer que su hijo está intentando salvarle la vida. He estado pensando mucho en lo que me dijo mi madre en la cafetería. Tu padre tiene sus razones. ¿Qué razones pueden justificar tratar a un niño como si fuera invisible? He pasado años convencido de que yo era el problema, de que tal vez mi personalidad no encajaba con la suya, o que mi nacimiento había arruinado sus planes de alguna manera. Pero ahora, con la perspectiva de los años, me doy cuenta de que había algo más profundo, una especie de rechazo visceral que no se explicaba simplemente por una mala relación. He estado leyendo sus comentarios, y muchos de ustedes sugieren que mi padre podría no ser mi padre biológico. Al principio lo descarté como una teoría conspiranoica de Internet, pero la idea ha empezado a dar vueltas en mi cabeza como un ventilador que no puedes apagar. Explicaría tanto. Explicaría por qué Mateo, siendo adoptado, recibe más amor que yo. Explicaría la mirada de mi padre. Pero, por otro lado, mi madre siempre fue la santa de la familia, la mujer abnegada que soportó todo por mantenernos unidos. No me encaja con la imagen que tengo de ella, pero supongo que a los padres nunca los conocemos de verdad, solo conocemos la versión que ellos deciden mostrarnos. Mañana tengo que volver al hospital para una reunión con el coordinador de trasplantes. Mateo dice que él también estará allí. Siento que estoy caminando hacia un precipicio y no sé si al final hay una red o solo rocas afiladas. Edit 2. Aclarando algunas cosas sobre los comentarios. Antes de la actualización importante, quiero responder a un par de cosas que han mencionado. ¿Por qué no pides una prueba de ADN por separado? Lo he pensado, pero las pruebas de compatibilidad para trasplante ya analizan marcadores genéticos muy específicos, como el HOLA. Si no somos compatibles de una manera que sugiera relación biológica, el médico probablemente lo notará. No quiero armar un escándalo si solo es una paranoia mía. Tu hermano Mateo suena demasiado perfecto. No tendrá segundas intenciones. No, de verdad. Mateo es la persona más noble que conozco. Él realmente ama a mi padre porque mi padre fue un padre maravilloso para él. Entiendo que para muchos sea difícil de creer, pero el hombre que me ignoró a mí es el mismo hombre que le enseñó a Mateo a montar en bicicleta y lloró en su graduación. Esa es la dualidad que me está matando. No le des el riñón. Es fácil decirlo desde fuera, pero cuando ves a tu hermano rogandote y a tu madre desmoronarse, la moralidad se vuelve gris. No quiero que mi padre viva por él, quiero que viva para que Mateo no sufra. ¿Es eso suficiente razón? No lo sé. Actualización 3. No sé ni cómo empezar a escribir esto. Mis manos están temblando tanto que me cuesta acertar a las teclas. Lo que sospechaba, lo que algunos de ustedes mencionaron en los comentarios, se queda corto ante la realidad que acabo de descubrir. Mi vida entera ha sido una mentira construida sobre el silencio y el odio de un hombre que se aseguró de que yo pagara por pecados que no cometí. Hoy fui al hospital. Mateo me estaba esperando en la entrada, se veía pálido, como si no hubiera dormido en años. Entramos a la oficina del médico y el ambiente era denso. El doctor, un hombre mayor que parecía muy incómodo, empezó a explicarnos los resultados de las pruebas de compatibilidad.
Fue muy técnico al principio, hablando de antígenos y alelos, pero luego se detuvo, nos miró a ambos y soltó la bomba. No hay ninguna posibilidad de que seas el donante, me dijo directamente. Yo sentí un alivio momentáneo, pensando que simplemente no éramos compatibles genéticamente como ocurre con muchos parientes. Pero el doctor continuó, y no es solo una cuestión de compatibilidad de tejidos. Los marcadores genéticos indican que no hay una relación biológica de padre e hijo entre el paciente y tú. El silencio que siguió a esas palabras fue el más pesado que he escuchado en mi vida. Miré a Mateo y vi cómo su mundo se desmoronaba en su expresión. Yo, extrañamente, sentí que una pieza de un rompecabezas que me había torturado durante 30 años finalmente encajaba en su lugar con un chasquido seco. No soy su hijo. Por eso me odia. Por eso no podía mirarme. Salimos de la oficina sin decir nada. Mateo caminaba por el pasillo como un zombi. Nos sentamos en un banco en el patio del hospital y él simplemente empezó a sollozar. Él lo sabía, dijo Mateo entre dientes. Él siempre lo supo y por eso te trató así. Pero la historia no termina ahí. Mateo, que ha estado pasando noches enteras cuidando a mi padre y revisando sus papeles personales para los trámites del seguro, me confesó algo más. Hace un par de noches, mientras mi padre dormía bajo el efecto de la medicación, Mateo encontró una caja vieja en el fondo de un armario en la casa de mis padres. Había cartas. Cartas de mi madre a un hombre que no era mi padre, fechadas meses antes de mi nacimiento. Resulta que mi madre tuvo una aventura poco después de casarse. Mi padre se enteró cuando ella quedó embarazada, pero en lugar de divorciarse, supongo que por la presión social de aquella época o por una religión mal entendida, decidió quedarse. Pero se quedó con una condición: él nunca aceptaría al niño como suyo. El trato, al parecer, era que ella podía tenerme, pero yo sería un extraño bajo su techo. Y cuando ella ya no pudo tener más hijos por las complicaciones de mi parto, la furia de mi padre creció porque el único heredero de su nombre era el fruto de una traición. Por eso adoptaron a Mateo. Mateo no era solo un hijo deseado, era el reemplazo, el hijo limpio que borraría mi mancha en la familia. Estoy en un estado de shock absoluto. No siento tristeza, siento una rabia que me quema las venas. Toda mi infancia de soledad, cada vez que lloré preguntándome qué tenía de malo, cada vez que busqué su aprobación y recibí silencio, todo fue porque ese hombre decidió usar a un niño de 8 años, de 10 años, de 15 años, como un saco de boxeo emocional para vengarse de su mujer. Mateo está destrozado. Siente que su relación con mi padre también es una mentira, porque se dio cuenta de que el amor que recibió fue, en parte, una herramienta para hacerme daño a mí. Me pidió perdón una y otra vez, como si él tuviera la culpa. Lo abracé y le dije que él es lo único real que he tenido en esa casa. Ahora estoy en un hotel. No quiero volver a mi casa todavía, necesito procesar esto. Mi madre me ha estado llamando sin parar. Supongo que el hospital ya les informó que no soy compatible y ella sabe que la verdad está a punto de salir a la luz, si es que no lo ha hecho ya. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Enfrentarlos? ¿Simplemente desaparecer? La ironía es suprema. Mi padre se está muriendo porque no tiene un donante, y el único hijo que podría haberlo salvado resultó ser el recordatorio viviente de su mayor humillación. No voy a ayudarlo. Ni siquiera si pudiera hacerlo mediante un intercambio de donantes. Se acabó. Actualización 4. Hola de nuevo. Han pasado 2 días desde que descubrí la verdad. He pasado la mayor parte del tiempo en la habitación del hotel, mirando al techo y tratando de reconciliar la imagen de la madre que creía conocer con la mujer que permitió que su hijo fuera maltratado psicológicamente durante décadas para proteger un secreto. Ayer por la tarde, mi madre apareció en el hotel. No sé cómo me encontró. Supongo que Mateo se lo dijo porque estaba preocupado por mi estado mental. Cuando abrí la puerta y la vi allí, pequeña y con los ojos rojos de tanto llorar, no sentí la compasión que solía sentir. Solo sentí una frialdad inmensa. Entró en la habitación y empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Me pidió perdón, me dijo que era joven, que estaba asustada, que mi padre, o el hombre que creía mi padre, le había prometido que me criaría como propio si ella cortaba todo contacto con el otro hombre. Me contó que el otro hombre nunca supo de mi existencia y que murió en un accidente hace años. Prometió que te criaría como propio, gritó ella, como si eso la exculpara. Pero no lo hizo, mamá, le respondí con una calma que me asustó a mí mismo. Él me odió cada segundo de mi vida. Y tú te quedaste ahí mirando. Me viste mendigar amor y te callaste. Me viste ser relegado por Mateo y me dijiste que era porque él era más pequeño. Me mentiste durante 30 años. Ella intentó decir que lo hizo por la familia, por mantener las apariencias, por darnos un hogar estable. Le dije que no hay nada estable en un hogar donde un niño crece sintiendo que es una molestia.
Le pregunté si ella alguna vez pensó en lo que me estaba haciendo. Su respuesta fue el silencio y más lágrimas. Me dijo que mi padre está muy mal, que los médicos dicen que si no consiguen un donante en las próximas semanas, entrará en fallo multiorgánico. Él quiere verte, me dijo al final. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para pedirme perdón? ¿O para ver si puedo convencer a alguien de que le dé un riñón? Él está arrepentido, balbuceó ella. No le creí. Fui al hospital una última vez, no por ella, ni por él, sino para cerrar este capítulo. Entré en su habitación. Mateo estaba allí, sentado en un rincón, con la mirada perdida. Mi padre estaba despierto, más demacrado que hace 2 días. Cuando me vio, no hubo lágrimas de arrepentimiento. Lo que vi en sus ojos fue una mezcla de miedo a la muerte y esa vieja hostilidad que nunca pudo ocultar del todo. Así que ya lo sabes, dijo con la voz rasposa. Lo sé todo, le respondí. Y vengo a decirte que no te odio. Odiar requiere una energía que ya no quiero gastar en ti. Te tengo lástima. Pasaste 30 años amargando tu propia casa y la vida de un niño solo porque no tuviste el valor de irte cuando te traicionaron. Preferiste ser un mártir cruel que un hombre libre. Él intentó decir algo sobre el respeto, sobre todo lo que me había dado, comida, techo, educación, pero lo interrumpí. Me diste lo mínimo legal para no ir a la cárcel por negligencia. Pero me quitaste la seguridad de sentirme querido en mi propia casa. Mateo es tu hijo, él te quiere y él sufrirá por ti. Yo solo soy un extraño que pasó por tu vida. Que tengas suerte con la lista de espera. Me di la vuelta y salí. Mateo me siguió hasta el pasillo. Lo abracé muy fuerte. Le dije que él siempre será mi hermano, que la sangre no importa en nuestro caso tanto como no importó en el suyo con nuestro padre. Él me prometió que mantendríamos el contacto y que él no dejaría que mi madre me presionara más. Mateo es la única víctima colateral real de todo esto, porque ahora tiene que cuidar de un hombre que admira pero al que ya no puede ver con los mismos ojos. Actualización 5. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi última publicación y quería darles un cierre antes de cerrar esta cuenta y tratar de dejar todo esto atrás definitivamente. Mi padre falleció hace 10 días. No hubo un milagro, no apareció ningún donante compatible a tiempo y su cuerpo simplemente no aguantó más la diálisis. No fui al funeral. Sé que para muchos esto parecerá cruel, pero sentí que ir sería participar en una última mentira. No quería estar allí escuchando a la gente hablar de lo gran hombre y padre dedicado que era, mientras yo recordaba el frío de sus ojos. Hablé con Mateo el día después del entierro. Él está bien, dentro de lo que cabe. Se ha encargado de todos los trámites y se va a quedar en la casa con mi madre por un tiempo para ayudarla a venderla. Ella quiere mudarse a un apartamento más pequeño en otra ciudad. Mi relación con ella es inexistente en este momento. Me ha enviado correos electrónicos largos tratando de explicar su versión de la historia una y otra vez, pero he decidido no leerlos. Quizás algún día, en unos años, pueda sentarme con ella a tomar un café, pero por ahora, el silencio es mi única protección. Lo más increíble de todo esto es cómo me siento. Pensé que la muerte de este hombre me traería una gran tristeza o un vacío inmenso, pero lo que siento es una ligereza que nunca había experimentado. Es como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras que cargué desde los 8 años. Ahora entiendo que no era yo el que estaba roto. Era él. Era ella. Era su matrimonio podrido. Yo solo fui el testigo involuntario de su fracaso. He empezado a ir a terapia para procesar todo este descubrimiento de mi identidad. Mi terapeuta dice que es un proceso de duelo por el padre que nunca tuve, y tiene razón. No estoy de duelo por el hombre que murió, sino por la idea de familia que siempre esperé alcanzar y que ahora sé que nunca existió. Mateo vendrá a visitarme el próximo mes. Queremos empezar de cero, como hermanos que se eligieron, no como hijos de un hogar roto. Él me dijo algo que me conmovió mucho. Tú me cuidaste cuando éramos niños. Ahora me toca a mí ser el hermano mayor que siempre fuiste para mí. A todos los que están pasando por situaciones similares de rechazo familiar o secretos oscuros, no dejen que el odio de otros defina su valor. A veces la familia no es donde naces, sino donde te sientes a salvo. Yo finalmente estoy a salvo. Gracias por acompañarme en este proceso, por sus consejos y por escucharme cuando no tenía a quien recurrir. Esta será mi última actualización. Me voy a centrar en mi vida, en mi pareja y en el futuro que yo mismo estoy construyendo, esta vez sobre una base de verdad. Adiós.